El segundo semestre está empezando. Estamos a 4 de julio y creo, ustedes los periodistas y la gente que genera opinión, no así el ciudadano común, que creo que está apoyando en buena medida, las encuestas lo dicen, a las políticas del gobierno, pero están generando como esta sensación de que ya tendría que estar resuelto todo cuando son 10 años. Y el segundo semestre, vuelvo a repetir, recién comienza. No es que estamos en noviembre y nada cambia. Sí, pero hay políticas sociales claras. Hay ministros importantes que están diciendo que el segundo semestre tal vez llegue el año que viene, ¿no? Entonces eso da la pauta de que además el escenario hoy debería ser un cambio muy drástico para que la cosa cambie, ¿no? Se ha pedido poder adquisitivo. Comparando la inflación que decía recién el docente, el economista, sí, casi el 7% teníamos mensual y que hoy esté a un 4%, digo, también es un hecho. 3 y algo midió el índice Congreso, digo, que no es el oficialismo, sino en manos de Massa y del Congreso de la Nación. Creo que son contundentes y claras situaciones que no se miden con la misma perspectiva del año pasado. El año pasado todo valía y se podía perdonar y ya como un ciclo acabado, y se pretende que en 4 o 5 meses ese ciclo de 10 años, que no fueron 1 año y 2, terminó la inflación con un 27% del gobierno kirchnerista. Sí, la cuestión es que la comparación, digamos, yo entiendo que la estrategia política de Cambiemos sea, digamos, atribuirle, como ocurre con muchos gobiernos, atribuirle al anterior una pesada herencia, los problemas. Pero es que es la verdad. No, digo, vos podés atribuir o no, pero es la verdad. Podemos discutir sobre qué sector, sobre qué punto. Ahora, la cuestión es que el año pasado yo recuerdo que las manifestaciones eran por ganancias. Y hoy hay manifestaciones porque la gente no puede pagar el gas, ¿no? Sí, sí. Digo, ha cambiado el paradigma de discusión, ¿no? Una cosa era ganancias, hoy se habla de desempleo. Me parece que eso ha cambiado brutalmente. Pero hay políticas claras para revertirlo. Digo, a ganancias no nos pudimos sentar a una mesa para resolver una situación que lo pedía toda la clase obrera. Y ahora la clase obrera pretende que en 6 meses se resuelva todo lo que no pudieron resolver al gobierno peronista que le dieron toda la concesión. Pero la clase obrera, al menos las centrales sindicales están siendo bastante condescendientes, ¿no? No han hecho ni un paro, han sido, digo, paros generales no ha habido. No, paros generales. Ahora creo que los están esperando bastante. Se está hablando mucho de la pobreza, no hay números, entiendo que van a estar en septiembre los números, ¿no? Lamentablemente no estuvieron durante el último periodo del gobierno anterior, es un hecho realmente muy grave porque uno no puede dimensionar el problema, más allá de que sean números fríos, sirven para dimensionar la gravedad del problema. Ayer volvieron a hablar desde la UCA, hay datos, evidentemente que hay más pobres por una cuestión básica que tiene que ver con la devaluación y con las medidas que se han tomado. ¿Ustedes tienen algún dato a propósito de eso? ¿Qué mirada tienen al respecto? A ver, quería decir algo de lo anterior también. Desde el 2011 que no viene el segundo semestre. O sea, salieron ahora datos que muestran que no ha habido crecimiento desde el 2011. O sea, es realidad que hay una herencia pesada. Sin embargo, también hay que decir que hay errores que se han cometido bastante graves, como por ejemplo el tema del petróleo, ¿no? O sea, que tengamos un precio de entre 60 y 67 dólares el barril cuando a nivel mundial está en 46, es inexplicable, ¿no? Y aparte tampoco ha habido más inversión porque por eso están los paros de los petroleros, ¿no? Con respecto a la pobreza, nosotros no tenemos datos porque hasta que no salga la encuesta permanente de horas no podemos hacer el cálculo. Pero sin lugar a dudas creemos que ha aumentado la pobreza porque justamente los aumentos en los precios y en los alimentos han sido muy fuertes y obviamente que eso afecta al bolsillo de los que menos tienen, ¿no? Te pregunto sobre eso justamente porque es una de las banderas del gobierno de Cambiemos. Se habló de pobreza cero, más allá de que se haya relativizado, digo, la idea de, me imagino, hacer una sociedad más equitativa. ¿Hay casos en donde se haya generado primero más pobreza para luego reducirla? Digo, ¿algún caso de algún país en donde hayas estudiado que haya ocurrido eso? No creo que digamos, un gobierno quiera aumentarlo. No, hablo de hechos, no de intenciones. Digo, me parece que la inflación es el principal factor y bueno, y también el tema del empleo, ¿no? Hay que ver, hasta ahora, digamos, no ha habido grandes caídas en el empleo, sí el último mes, y habrá que ver en los próximos meses si vemos caída del empleo formal, habrá que ver también el informal, que no tenemos datos, por eso va a ser muy importante cuando salga publicado la encuesta permanente de hogares, para poder discutir con datos certeros, ¿no? La verdad que eso también me parece que es muy sano
de que podamos volver a discutir con datos para no tener que cuestionar los datos, sino poder hablar de qué medidas. Sí, una de las fallas ¿no? más graves. Por ejemplo, la devolución del IVA me parece algo positivo. Nosotros trabajamos con ese tema. Nos parece que 300 pesos es muy poco, ¿no? O sea, el límite este. Pero es un primer paso. Es un primer paso y esperemos que siga la discusión para que aumente, porque la verdad que 300 pesos es muy poquito, ¿no? Pero además yo creo que la pobreza no cambió, si me permitís, con mucha humildad lo digo, creo que se visibilizó. Porque en las estadísticas, una persona que cobraba un beneficio social, nacional, era parte de considerado empleado. Y hoy, para acceder a los planes sociales, se reflejó toda esa masa poblacional que en realidad era beneficiario y hoy pueden tener más de acceso a un beneficio social y por eso ya salen de las estadísticas de empleados. Sí, el punto es que, a ver, yo sinceramente creo que la UCA, lo charlé antes con Alfredo, carece de los elementos concretos para medir, porque creo que son menos de 6.000 casos en todo el país, no van al interior, digo, tienen problemas para medir. Alfredo cree que es de las mejores que hay. Yo creo que deja todavía, digamos, que es un error grave que no haya estadísticas oficiales respecto de un tema tan sensible como la pobreza. Ahora, y por eso relativizo lo de la UCA, que está hablando de un 35% de pobreza. Ahora, el año pasado yo recuerdo que el propio presidente de la Nación citaba las estadísticas de la UCA y hoy las estadísticas de la UCA hablan de un elevadísimo, un 40% más en contraste, ¿no? Está bien, pero no había con qué contrastarlas. No, digo, entre esas y esas. Y seguimos sin tener mucha información. Respecto al desempleo, si me permitís, digo, hay que considerar también los cierres de negocios que vos recién hacías mención, también como desempleo, digo, porque uno por ahí no toma en cuenta, digo, que el empleo no siempre es relación de dependencia, sino algún autónomo que tenga un negocio de cierre. Es un dato de Fedecom el que yo di, ¿no? Charlamos no, pero por eso y hablo de claro, yo la verdad que lo tenía sindicado como de fe de cámaras. Yo, si vos me permitís, a modo personal, no estoy de acuerdo, porque no le vemos sustento fáctico que hayan cerrado 20.000 comercios en Argentina en un mes. Lo digo simplemente, o sea, digo sin ánimo de ofender a nadie ni retrucar ninguna estadística. Pero para que eso ocurriera en función a la población nacional, como está distribuida, en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían haber cerrado 8.000 comercios. No nos consta, pero sí no nos consta fehacientemente que en Córdoba hayan cerrado proporcionalmente 1.800 comercios. Digo, hay negocios, y si vos me decís almacenes, han cerrado y con inminente... Yo cité el dato, a mí me impactó cuando me lo dijo, porque me había dicho con inminente en la radio riesgo, 5.000 en todo lo que iba del año y habló de 20.000. Con inminente riesgo de cierre. Pero también digo, a mí me gusta y a quienes yo represento nos gusta ser lo más transparente posible. Sería una catástrofe comercial. Digo, en Córdoba deberían haber cerrado, para que cierre ese número, en Córdoba tendrían que cerrar 2.000 comercios. No, es mucho menor. A ver, no es bueno de ningún aspecto, es bueno haber cerrado. A ver, nosotros tenemos en la entidad Centro de Almacenamiento de Córdoba, cerrado 25 asociados. 25 almacenes, pero son 50 fuentes laborales menos. Entonces es preocupante, pero si hablamos de aquella otra cantidad de comercio, sería una catástrofe económica. Vamos con Juli un ratito, porque uno de los datos del día tiene que ver con la decisión de Abel Sánchez Torres de darle lugar a ese amparo presentado por distintos vecinos de Córdoba, Juli. Así es, sin duda fue una de las buenas noticias que recibimos hoy los cordobeses, este fallo por parte de la Cámara Federal de Córdoba, y tuvo gran repercusión tanto a nivel local como también a nivel nacional en distintos medios. Sí, vamos a repasar algunos portales web que trataron este tema. Sí, por ejemplo, está el portal web eldestape.com. Sí, por ejemplo, dice: Córdoba, la justicia suspendió el tarifazo hasta resolver si es legal. También vamos a repasar el portal de Infobae, que también trató la noticia. Dice: la justicia suspendió por 3 meses los aumentos de gas en Córdoba. Se habían presentado más de 20.000 amparos. Sí, y también La Nación dice: la Cámara Federal suspendió la suba del gas en todos Córdoba. Y bueno, también obviamente tuvo su repercusión en Twitter, sí, con el hashtag tarifazos. Muchísimos tweets. Bueno, aquí tenemos la cuenta de La Nación, también Cámara Federal suspende la suba. Iván nos dice, ahí tenemos un tweet, nos dice: ya está Nicolás Gandini en C5N, también hablaron sobre este tema. Algún tweet más que nos dice la producción, Andrés Oliva, también tarifazo frenado en Córdoba por amparo de ciudadanos avalados por Cámara Federal. Uno más, si te parece, Cristian. Ahí tenemos en C5N, justicia frenó por 3 meses el tarifazo de gas en Córdoba. Bueno, muchísima repercusión, y ahora sí, si te parece, vamos a escuchar lo que decía entonces el juez Sánchez Torres sobre este freno al tarifazo.
por el término de 3 meses, haciendo lugar a la ley de cautelares contra el Estado, que fija un tope de 3 meses. Estamos haciendo lugar a la cautelar solicitada bajo fianza y estamos retrotrayendo las tarifas al 31 de marzo. En estos 3 meses que figura en la cautelar, el juez de primera instancia deberá continuar con la tramitación y resolver oportunamente el fondo del asunto. Por otra parte, hemos dispuesto, aplicando preceptos jurisprudenciales, entre ellos Alavia, etcétera, a hacer extensiva la situación esta de accesibilidad de los servicios públicos y de la universalidad para evitar también distintas resoluciones que de alguna manera eran disímiles en la jurisdicción, hacer extensivo la resolución que hemos adoptado a toda la provincia de Córdoba. Bueno, es una noticia que ha sacudido el país porque ha ocurrido aquí en Córdoba. Cabe, digo, para toda la provincia la resolución de la Cámara de Apelaciones. Vamos a ver qué ocurre en otros lugares, pero me imagino que, bueno, es un problema político, ¿no? El que tienen ustedes. ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar a partir de ahora? Bueno, me imagino que habrá Yo sé que no estás en el Ministerio de Energía, pero digo una mirada política respecto a esto. Algunos funcionarios importantes asumen que se hizo con cierta torpeza. El propio Aranguren habló de aprender sobre la marcha. Totalmente. Pero además me parece que provincias como la nuestra tomó el ajuste y lo tomó mal, porque en cierto caso Córdoba venía ajustando paulatinamente, no así otras provincias que fueron subsidiadas. Y me parece el que caso de Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires era un caso injustificable. Absolutamente. Entonces me parece que el caso puntual de Córdoba aplicó mal el tarifazo y no se puso del lado del ciudadano, ni de las pymes, ni de ninguna manera se puso del lado de lo que el gobierno nacional pretendió, que era ajustar justamente a aquellas ciudades o provincias que estaban subsidiadas totalmente. Y me parece que lo aplicaron de una manera también en la provincia torpemente. ¿Ustedes qué mirada tienen? Es una bocanada de aire fresco, me imagino. Por supuesto. El costo que tiene la energía en la pequeña empresa, en las pymes justamente, es un costo quizás en mucho más, si hablamos del formato de negocios de pequeños comercios, incide mucho más que lo que es la presión tributaria en sí misma. Digo, los actores, de las empresas medianas y grandes, quizás podemos hablar de ingresos brutos, de IVA, pero digo, en estos pequeños comercios tiene más incidencia la energía eléctrica, el costo de gas, obviamente que es una buena noticia, por lo menos que haya un plazo perentorio de 90 días, después veremos qué pasa, pero por lo pronto, claro. Hay que ver si algunos bajan los precios, porque ya lo subieron el gas y varias cuestiones. Lo último, Alfredo, esto puede llegar a, si se genera un efecto dominó y pasa en otras provincias, ¿sí? Y en todo caso si decide la Corte, el gobierno, su plan económico y sus números estaban calzados con el aumento tarifario. ¿Puede llegar a generar un desbarajuste dentro de las finanzas? Y sin lugar a dudas va a aumentar el déficit fiscal, ¿no? Porque la idea era que en vez de que lo paguen los subsidios el Estado nacional, lo empiecen a pagar los consumidores. Pero igualmente también, justamente, ¿no? En Córdoba no teníamos tarifas bajas, ¿no? O sea que la verdad que me parece que todo esto ha sido muy mal manejado y con mucha poca transparencia, me parece, ¿no? Y por lo que decía antes del tema del petróleo, del gas, o sea, me parece que evidentemente este gobierno ha cedido a los intereses de las multinacionales, las grandes petroleras. Y fíjese, o sea, hoy el gas se paga el doble que el precio internacional. O sea, ni siquiera es que uno dice, bueno, vamos a pagar el precio de mercado, sino estamos pagando mucho más que el precio de mercado. Y si uno pagara el precio de mercado, probablemente todos los subsidios a estas empresas bajarían, porque el precio interno del petróleo, del gas, bajaría, entonces no haría falta tanto ni subsidios ni aumentos, y tampoco en el transporte, etcétera, ¿no? Con lo cual, la inflación hoy hubiera sido mucho más baja. O sea que me parece que se manejó muy mal, con una insensibilidad total social, pero también un gran error macroeconómico de manejo, digamos, del tema inflacionario, etcétera, ¿no? Les agradezco a los tres la visita a Zona Política. Favor, muchas gracias. Hacemos una pausa breve y estamos hablando del cortocircuito entre municipio, provincia, entre radicales y peronistas con Miguel Nicolás y con Héctor Pichi Campana.